CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática. Son las 10:02. Estamos transmitiendo en directo desde la cabina principal de CRC 89.1 Radio. Así nos pueden encontrar también en plataformas digitales, X y también en Facebook. Por supuesto también de manera ampliada en @JonathanPrendas en Facebook y también en TikTok, que nos vamos a enlazar en los próximos minutos para poder hacer más amplia la difusión de todo lo que estamos generando desde la cabina principal y también, por supuesto, en @JonathanPrendas y en Red Democrática. Son los canales de comunicación que vamos a estar generando desde este momento para poder compartir con ustedes las incidencias, los pormenores de cómo vemos, según la óptica de nuestros invitados, la posibilidad de generar una toma de conciencia de lo que está sucediendo en nuestro país para poder generar un mejor entender de, en este caso el día de hoy, aspectos económicos, tipo de cambio, decisiones que hay que tomar en Costa Rica en este próximo año para poder tener una mejor y más garantizada estrategia macroeconómica que nos pueda beneficiar a todos y no solo a unos más que a otros. El día de hoy, don Vidal Villalobos va a estar acompañándonos primero por vía Zoom, que ya va a estar enlazándose en los próximos segundos, y también posteriormente en vivo y en directo acá en cabina. Hay un accidente en cercanías de la radio en la parte baja del puente Juan Pablo II, que está básicamente haciendo un caos en las diferentes vías de acceso a San José, a Romoser, a La Uruca, y por supuesto el caos nos ha perjudicado en este tema de la llegada de nuestro invitado, pero ya está con nosotros vía Zoom para ir adelantando. Don Vidal, bienvenido al programa que siempre le tiende la mano y siempre le abre la puerta para un buen café. Muchísimas gracias, sí, estábamos con toda la ilusión de poder llegar tempranito, pero bueno, lamentablemente el accidente vial que cobra la vida lamentable de una persona ha complicado la llegada, pero bueno, existe la tecnología y los primeros minutos estaremos enlazados, pero que manténgame el café ahí, ya llego. Perfecto, mi querido amigo, vamos a conversar mientras que logras llegar acá por vía tecnológica. Para eso está la tecnología, para poder comentar y analizar desde diferentes puntos geográficos, no solo de Costa Rica, sino a nivel internacional. Y así hemos podido compartir con gente en Israel, en Bulgaria, en España, en Argentina, en Ecuador, en Estados Unidos, en Colombia, diferentes enlaces que hemos logrado en estos más de 2 años y tanto, casi medio, de estar al aire. Don Vidal, en el último programa que estuvimos conversando, quedó la tarea de esta nueva entrega para hablar a profundidad sobre tipo de cambio, sobre el comportamiento económico nacional, macro y microeconómico, porque la idea es ver qué debería hacer Costa Rica, cómo se está comportando el país y cómo podríamos todos, o qué se ocupa para que todos podamos tener las mismas garantías y beneficios del comportamiento económico de la política pública. ¿Cómo ves el tema en estos momentos, a horas de que se dé el discurso, el último discurso de este presidente a esta asamblea legislativa? Y además, don Jonathan, agradeciéndole nuevamente la invitación y dándole un abrazo de buenos días a toda su audiencia. Además, ante la presentación próxima, en las próximas horas, de la actualización del programa macroeconómico por parte de las autoridades del Banco Central de Costa Rica. Se ha convocado precisamente para hacer una actualización. Tenemos que recordar que en enero, cuando se hicieron las primeras proyecciones de crecimiento para el país,
el Banco Central consideraba que Costa Rica podría crecer un 4.1% este año, estamos hablando de enero. La última proyección que se había dado para el crecimiento del 2025 previa fue en octubre, un 3.9, así que había una mejora, pero resulta que el 20 de enero apareció en el horizonte un cambio diametral, que fue la toma de poder del presidente Trump, y con su guerra arancelaria le dio precisamente vuelta al mundo. Acaba de cumplir 100 días en el poder y prácticamente todos los periódicos y los analistas consideran que ha sido caótico, por decirlo de alguna manera, el proceso de Trump, y esto ha generado mucha incertidumbre al punto de que el Fondo Monetario Internacional recorta el crecimiento global, el de Estados Unidos, que a principios del año se apostaba por un crecimiento del 2.8%, un recorte prácticamente de un 1% para un crecimiento esperado ahora del 1.8%, lo que va a traer evidentemente consecuencias para el resto del mundo, y por eso el Fondo Monetario Internacional, en ese mismo recorte de crecimiento que hace para Estados Unidos, adelanta el recorte para Costa Rica y lo deja en un 3.4%. Entonces, básicamente estamos adelantando lo que podría estar ocurriendo en las próximas horas con relación a la actualización del Banco Central, donde vamos a tener un recorte importante en el crecimiento. Y aquí va un cordón umbilical. Sí. Bueno, ¿y cuál va a ser el impacto que pudiéramos tener en el tipo de cambio? Y es que, Vidal, eso que estás diciendo, que la proyección era muy halagüeña, no solo para Costa Rica, sino a nivel internacional, y este factor del 20 de enero que movió el tablero sustancialmente, nos deja en una posición de desventaja. Por más que el país quiera mantener un discurso de bonanza, de fortaleza, hay que circunscribirse a las nuevas políticas internacionales y a la coyuntura que en este momento se está gestando. Ese nuevo parámetro, ese nuevo porcentaje significará por fuerza una reubicación de las políticas del Banco Central y del Ministerio de Hacienda. Sin lugar a dudas. Ya de hecho, el señor ministro de Hacienda, don Noguía Acosta, adelantó que toda la problemática cambiaria le estaba afectando los resultados fiscales. Por una sencilla razón, mucho de la ganancia que tienen las empresas que terminan siendo utilidades y que luego esto se transforma en impuesto para la renta, ha sido afectado por la apreciación del colón, por lo que es lo mismo la rebaja del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el sector exportador está en complicaciones, porque el sector turismo está en complicaciones, las zonas francas tienen que traer más dólares al país para poderlos cambiar por una cantidad similar de colones que permita pagar salarios, impuestos y la operativa. Entonces está cambiando realmente la dinámica del país. Vidal, una pregunta, Vidal. Disculpa que te interrumpa, sí. Una pregunta, porque ese comportamiento de tipo de cambio y la implicación con estos sectores de la economía nacional era previsible desde hace 3 años. Desde hace 3 años el sector productivo ha dicho nos está afectando, va a terminar afectando la recaudación fiscal, y básicamente la posición oficial pública era, necesito entenderlo así, y no lo decía, pero sí se evidenciaba que en el tema del pago de los compromisos de deuda, pues obviamente era mejor tener un tipo de cambio a la baja que mantenerlo alto. Correcto. Aquí el tema de que el tipo de cambio estuviera a la baja prácticamente desde julio del 2022 a la fecha no ha perjudicado a todos, ha beneficiado a ciertos sectores. Por ejemplo, los importadores necesitan menos colones para pagar las importaciones, que se podrían complicar con el tema arancelario de Trump, por supuesto. Si usted tiene una deuda en dólares, su deuda colonizada es menor y entonces también tuvo una ventaja por ahí. En este interín, en este impasse, los empresarios lo que fueron haciendo fue ajustando sus estructuras,
tratando de recortar en algunos otros costos para mantenerse a flote, pero cada día más es más cercano esa frontera, ese límite, es donde van a tener que empezar a tocar, por ejemplo, el empleo. Pero usted, don Jonathan, menciona un tema muy importante. El 40% de la deuda costarricense pública de gobierno se encuentra denominada en dólares. Esto quiere decir que si el tipo de cambio recorta, el traslado de la deuda de dólares a colones se hace más pequeño. Y entonces, por ejemplo, aquí hay un dato interesante que quiero compartir. El último reporte que da el Ministerio de Hacienda con relación a las métricas fiscales nos dice que sí, que mantenemos superávit primario, el déficit financiero que se mete la deuda ya más o menos está controlado, pero que la deuda cae al 56% del PIB. Y aquí hay varias cosas que hay que ver. Si el tipo de cambio sube, esa deuda va a subir. Pero hay otro más interesante aún, que ya tendríamos que estar ajustando en los próximos días. Ya no vamos a crecer un 4.1% en el 2025. Vamos a crecer menos. La deuda también crecerá por ese concepto. Y es que es muy importante el velo de mantener la deuda por debajo del 60% del tamaño del PIB, porque la regla fiscal permite un gasto mayor al gobierno en el siguiente presupuesto. Usted lo conoce muy bien, porque estuvo trabajando de lleno en todo el proceso de la famosa ley 9635, ley para el financiamiento de las finanzas públicas, que permitió enderezar un poco todo el tema fiscal del país, pero que hoy la realidad es distinta y genera retos nuevos. Sí, ahí el tema que estás hablando es importante, la profundidad, porque lo que se planea en política pública, por ejemplo, en este caso en el 2018, con escenarios de ese momento, nadie tiene una bolita de cristal para ver qué es lo que viene, algún tipo de crisis, por ejemplo la pandemia, por ejemplo este nuevo mover del tablero con la llegada del nuevo gobierno en Estados Unidos y su política arancelaria, y esto nos genera pues algún tipo de ajustes. El tema, Vidal, es que la aplicación a lo que hace el Banco Central en estos 3 años no ha querido moverse o no ha querido hacer eco de lo que los especialistas y los sectores han dicho. Hay que flexibilizar, hay que ajustar, hay que acomodarse, y han estado, pues, ha estado beneficiando a unos y doliéndole a otros. En este caso, ¿qué nos garantiza de que sí va a haber un ajuste real de parte del Banco Central a lo que se está haciendo en las proyecciones de crecimiento? La Junta Directiva del Banco Central, con esta nueva administración, ha tomado como bandera y como norte defender el tema de la inflación básicamente. Sí. Muchos bancos globales, por ejemplo la Reserva Federal de los Estados Unidos, tiene una dualidad de meta. Tiene que velar por la inflación, pero también tiene que velar por el crecimiento de la economía. Si yo solamente me concentro en controlar una variable, que es lo que las autoridades del Banco Central dicen que la ley orgánica del Banco Central les establece, pues entonces se concentran solamente en esa variable y no le ponen tanta atención a las demás. Por supuesto que sí las consideran, pero están dirigidos, si se quiere, hasta obsesionados por el tema de la inflación, aunque la ley orgánica del Banco Central lo que habla es de estabilidad. Y para mí, estabilidad implica otras variables como el tema del tipo de cambio, por supuesto, ¿verdad? O el crecimiento. Sin embargo, como digo, están concentrados bajo ese esquema. Ahora, para entender un poco cómo está el tema del tipo de cambio, tenemos que ir a las clases de la U. Jonathan, ¿le parece? Adelante. Recordemos que en los mercados las fuerzas de los consumidores y de los productores se encuentran a través de las curvas de oferta y demanda, que tienen una serie de tecnicismos detrás, pero que también tienen el comportamiento de la gente. Entonces, si la gente tiene miedo, toma ciertas decisiones, y está con confianza, toma ciertas condiciones. Y aquí un asunto de economía que todo el mundo conoce perfectamente bien. Si algo escasea, sube de precio. Sí. Pero si abunda, baja de precio.
¿Por qué no subió tanto la inflación al cierre del año? Noviembre agregando 0,40 en el mes, diciembre 0,90, enero 0,35. Yo le llamo el efecto tomate, porque el tomate se fue a las nubes, pero muchos otros productos agrícolas también. Y eso nos provocó una inflación mucho mayor que la que estábamos esperando. De hecho, estábamos con una inflación de cero prácticamente. Negativa. Ahora, cero, ¿qué pasó en el mes de febrero y marzo? Volvimos otra vez a deflación, o sea, inflación negativa. Y el acumulado del año queda apenas en 0,03, o sea, cero. Uh-huh. El interanual, que no es el que llevamos del año, sino 12 meses hacia atrás, marca 1,20, pero el efecto tomate está ahí. Quíteme el efecto tomate y prácticamente el interanual sería también en cero. En cero, sí. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque afecta ese equilibrio entre oferta y demanda, en este caso, de los dólares. Es igual que las papas, es igual que los tomates. ¿De dónde ha venido esa sobreoferta de dólares en el pasado? El éxito en turismo, el éxito en exportaciones, el gobierno trayendo recursos, sea con eurobonos o con préstamos del Fondo Monetario Internacional, y las zonas francas creciendo, trayendo inversión extranjera directa. Uh-huh. Buena oferta ahí. La demanda que pudo haber acompañado a la oferta también creciendo, se quedó retrasada. Y se quedó retrasada porque, ahora sí, como usted lo decía, hay que ver puntos del tiempo comparativamente. A principios del 2022 el precio del petróleo subió hasta niveles de 125 el barril, hoy está por debajo de 60, por las condiciones que hay en el mercado. Yo necesito menos dólares para comprar petróleo, por lo tanto la demanda se encoge. Pero aquí es donde viene también, don Jonathan, la participación del Banco Central. Cuando en la última carta el Fondo Monetario Internacional insinúa, pide y le dice al banco que deje de intervenir en el mercado, no es en las últimas etapas del mercado. Me parece a mí que es incluso en las primeras etapas del mercado, porque de alguna manera genera esa sobreoferta. Voy a explicarme. Una burbuja. Le dice a las operadoras de pensiones, después de que las operadoras, por ver oportunidades de inversión afuera, a principios del 2022, salieron a invertir afuera, uh-huh, y subió el tipo de cambio, que coincide también con el incremento en el precio del petróleo que acabo de referir. Decía una profesora de la Universidad de Costa Rica de Historia de las Instituciones, un evento histórico tiene una causalidad compleja, no vamos a ver solamente una. Vean aquí que estamos agregando varias y el tipo de cambio se fue a 700, porque el Banco Central no tenía reservas. Hoy es diferente, hoy es distinto. Pero entonces, esa demanda se achica por las decisiones administrativas mismas del Banco Central. Le dice a las operadoras, usted no puede ir al mercado, a ventanillas, a comprar y vender dólares. Lo vamos a pasar al siguiente nivel, que es el Monex. Entonces, en el primer nivel, usted quitó a un participante muy importante, que fue las compras de las operadoras. Uh-huh. No hay forma entonces de que el mercado se equilibre si un comprador tan grande salió. Pero desde hace mucho tiempo también, por razones de volatilidad en el mercado, se le había dicho a las empresas públicas, no financieras, como Recope, la Caja, el ICE y el propio Ministerio de Hacienda, que no podían ir a comprar en el mercado. Porque como llegaban con órdenes muy grandes, desordenaban el mercado. Eso está bien, pero administrativamente se puede ver por otro lado. El tema es que esos tampoco van a demandar al mercado, sino que se esperan a las reservas. El banco se los da de las reservas. Entonces, vea que se genera una oferta por determinaciones administrativas del Banco Central. Lo que yo me pregunto es, si empezamos a devolver a esa gente, ¿equilibraríamos más el mercado y lograríamos tener una sincronización mejor entre la oferta y la demanda? Ahí quedan esas dudas, y a mí me parece que cuando el Fondo Monetario Internacional en su carta habla de intervenciones del Banco Central, incluye también estas, no las compras o ventas que hace al final de la historia para tratar de equilibrar el mercado. Todo lo que estás planteando, Vidal,
pues evidencia ajustes y al principio usabas una palabra al principio de esta nueva argumentación que dabas si no la preciso mal era como un tipo de meter cabeza sí o sí de parte del Banco Central en quedarse solo con la inflación y no ir a otras variables, a otros rubros de la economía. Y a pesar de la insistencia de múltiples sectores y de analistas, se mantuvo en la parte de la inflación. Este último año de gobierno se plantea, a ver, a pesar de que se supone que hay una independencia del Banco Central, a todas luces, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se ejecuta. ¿Cómo ves el comportamiento del Banco Central en este año a partir de la presentación de estos nuevos indicadores, de estos nuevos números? No solamente por el tema local y el comportamiento de la inflación, sino por ese elemento internacional que hizo una disrupción en lo que nosotros estábamos esperando para el 2025 y que es el señor Donald Trump con su política macroeconómica, que los 4 pilares que tiene, migración, aranceles, impuestos y desregulación, todos en conjunto, son inflacionarios. Uh-huh. Entonces vea qué interesante, ahora puede razonablemente tener sentido mantener las tasas en colones, dígase la tasa de política monetaria, relativamente alta. Recordemos que hace mucho tiempo está en el 4%, a pesar de que la inflación ha estado baja, y a pesar de que desde, por ejemplo, si revisamos la minuta de la Junta Directiva de diciembre del año pasado, el equipo técnico del Banco Central le recomendaba a la Junta Directiva bajar la tasa. Si baja la tasa en colones, perdónenme la expresión, es para hacerme entender, las inversiones en colones pierden sexapil, sí, se hacen menos sexys. Entonces estaríamos regresando otra vez a ahorros y a inversiones en dólares. Ahí ya hay un aumento en la demanda de dólares que ayuda a equilibrar el mercado. Pero mientras la tasa no baje, eso no va a ocurrir. El banco dice, ¿para qué voy a bajar la tasa si estamos creciendo bien? 4.3 el año pasado, originalmente un 4.1 este año, pero aquí viene el tema internacional. Si los ajustes van a ser importantes en cuanto a la proyección del Producto Interno Bruto, entonces el banco ahí tiene todavía mucho más espacio para bajar la tasa, volver a ajustar esos desajustes del mercado cambiario, pero ayudarle a la economía costarricense, al consumidor y al empresario con acceso a crédito mucho más competitivo, mucho más barato, que ayude a apuntalar la economía. ¿Esa tasa en cuánto podría bajar? Técnicamente, la tasa debe cubrir la inflación más un spread de riesgo que tiene el país. El equipo técnico del Banco Central lo ha determinado que puede ser cerca de un 1.5% sobre inflación. Entonces veamos, si la inflación está en 0, la tasa podría irse hasta un 1.5%. ¿Y en cuánto está ahorita? Temporalmente, es una tasa de corto plazo, sí, se va temporalmente. ¿En cuánto está ahorita? Fíjese que en la 4%. Fíjese que en la pandemia, para poder apoyar a la economía, la junta directiva que en ese momento estaba en el Banco Central toma la decisión correcta de bajar la tasa de política monetaria, sí, y la llevó incluso al mínimo histórico de 0,75. Fue en diciembre del 2021 que para luchar contra la inflación se aumenta la tasa en 50 puntos básicos y arrancamos el año 22 con un 1.25, pero luego la inflación de agosto del 2022 nos revienta en un 12% y el Banco Central tiene que llevar la tasa de política monetaria hasta un 9%. Lo hizo en un corto plazo y con incrementos muy altos. Y no la devolvió a la misma velocidad. ¿Qué ha hecho en este momento? En este momento lo viene bajando a pellizquitos y con plazos mucho más largos. A mis estudiantes de la Universidad de Costa Rica les digo, cuando se subió la tasa iba en ascensor, ahora va por las escaleras. Vidal, una pregunta antes de que se me vaya este tema que estás diciendo. Dijiste técnicamente, según la buena técnica, es inflación más el margen de riesgo
En Riesgo país. riesgo país en 1.5 aproximadamente. Correcto. Si el Banco Central la define en 4 puntos y tanto, una de las dos variables no son ciertas o hay algo que el Banco Central está con un pavor y un temor de mover. Porque si la inflación es lo que es, no debería de estar tan baja esa proyección no debería estar tan alta la tasa. Y si el 1.5 del riesgo país es certero y es lo usual, entonces igual la tasa del Banco Central no debería estar tan alta. ¿Por qué el Banco Central la manda por las escaleras, pero ni siquiera caminando, es bajando sentado una grada tras otra? Es básicamente un poco mucho de no entender al Banco Central en su forma de trabajar porque o básicamente hay algo que no quieren decir o hay un temor de lo que están haciendo o básicamente la inflación no está donde debería estar. Definitivamente es muy difícil estar sentado en la presidencia del Banco Central o en una silla de la Junta Directiva, porque tienen que tomar decisiones que van a afectar el corto, pero también el mediano y el largo plazo. Banco Central recorta, Vidal, Banco Central recorta el pronóstico de crecimiento de la economía a 3.6, está saliendo en noticias. Bueno, lo adelantamos. Sí. Lo adelantamos. Sí, en efecto, la reunión era pactada a las 10, que fue cuando nosotros iniciamos esta conversación, y bueno, ya ahí está. Entonces, confirmado, 3.6, y esperemos, si la situación internacional mejora y la lucha arancelaria termina por una paz comercial, pues probablemente tengamos tiempo de recomponer algo del año, pero no vamos a tener toda la previsión de crecimiento optimista que teníamos a principio del año. Vuelvo al punto de que los miembros de la Junta Directiva del Banco Central deben tomar decisiones que van a afectar el corto, el mediano y el largo plazo. De tal manera que eso es bastante complicado, porque fíjense, si la inflación está hoy en 0 y deberíamos nada más dar el premio, sí, una tasa de política monetaria del 2, recordemos que ya estuvo en 0,75 para la pandemia, podría ser sensato, técnicamente hablando. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué esperamos para fin de año en inflación? Por eso es que hay que meter el mediano plazo. Los mejores de los modelos nos dicen que estaremos ingresando al margen de tolerancia de inflación del Banco Central, que es del 2% al 4%, por ahí puede estar la inflación. Se cree que para finales de año podríamos estar en el 2%, y si los aranceles impactan, será un poco más alto. Pero dejémonos en un 2. Eso quiere decir, Jonathan y amigos, que ese 2 para corto plazo con el 1,5 de riesgo nos pone la tasa en 3,5. Todavía hay un pequeño espacio para mandar un mensaje al mercado, porque es que es muy importante no solamente el número, sino el mensaje que manda el Banco Central para tratar de apoyar a la economía costarricense, a los empresarios y a los trabajadores. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo que busca el Banco Central? Digamos, como una meta que hemos llamado 3%. Si el premio o el riesgo es 1,5, estamos hablando entonces de 4,5, y sí parecería entonces que para el largo plazo, estabilizada la economía en los márgenes esperados, la tasa de política monetaria debería estar en 4,5, incluso 50 puntos básicos, medio punto, más alta de la que actualmente tenemos. Pero todo eso lo tiene que ver el Banco Central y tiene que saber tomar decisiones para ayudar a la economía en momentos en que lo requiera, como lo hizo precisamente en la pandemia, no solamente bajando la tasa de política monetaria, sino lanzando, por ejemplo, programas de ayuda crediticio a los intermediarios financieros, porque se sabía que la morosidad iba a crecer. Bueno, no estamos en pandemia, ciertamente, pero sí tenemos unos retos importantes cuyas herramientas, cuya medicina puede ayudar también a controlar toda la problemática que hemos estado observando recientemente en la economía local y en la economía internacional. Aparte de lo que estás diciendo del Banco Central, de la proyección que pareciera entonces están jugando a largo plazo, lo cual es una posición extremadamente conservadora,
¿habría algún tipo de oportunidad de un equilibrio de política para que no solo beneficie a importadores, sino que los exportadores también puedan tener, y principalmente, por ejemplo, sistemas productivos como turístico, que incluso autoridades se han dejado decir en los últimos días que algo de efecto tendrá el costo de vida y el tipo de cambio a la baja del turismo? O sea, ni siquiera le dan el espacio que merece o que de verdad tiene el tema del tipo de cambio en toda la ecuación de la atracción de inversiones a nivel turístico. Pero ¿hay alguna posibilidad de un equilibrio de beneficios para todos los sectores? Se puede buscar efectivamente un equilibrio no solamente en el tema de la inflación, tipo de cambio, tasas de interés, sino que, por ejemplo, acceso a créditos, y ese cóctel, ese montón de cosas en el menú es lo que pueden alimentar adecuadamente al comensal, entendiendo que el comensal es la economía costarricense, entendiendo que son los empresarios, entendiendo que son los consumidores y los trabajadores del país. Entonces, evidentemente sí se logra y se puede hacer ahí algún equilibrio importante, pero no quiero dar el salto al vacío en este momento, porque lo que tendría que agregar, y usted lo va a comprender muy bien, don Jonathan, es la condición política en la que estamos actualmente, con un proceso electoral inminente, con una decisión de directorio en la Asamblea Legislativa, que muy probablemente hoy va a hacer eco el señor presidente de la República en su discurso. Y este tipo de herramientas y de cosas lo que hacen es, en lugar de soplar para que la neblina desaparezca y tengamos un panorama más claro y saber qué decisión vamos a tomar, todo lo contrario. Así es. Esto lo enturbia, y me parece que vamos a tener unos meses muy complicados. Diríamos nosotros allá en mi pueblo, en Cartago, seguro vamos a ir a nadadito de perro esperando que llegue febrero. Es que precisamente, Vidal, eso es lo que se aparenta. Y esas son las luces que por lo menos yo tengo en el horizonte, porque si este equilibrio para beneficio de todos los sectores no se ha dado en 3 años, donde las coyunturas han sido más favorables, no me deja mucho espacio a la confianza el hecho de que en este último año lo vayan a considerar por un factor especial, ni siquiera electoral, porque no ha sido ni la costumbre ni la posición idónea durante estos 3 años. ¿Qué elementos suma de incertidumbre el hecho de una relación tan tensa en lo político y de sectores de la economía como el turístico, que acabo de mencionar, que lejos de verse beneficiado, se siente más desamparado? Sin duda alguna. La política económica global de un país tiene 2 herramientas fundamentales: la política monetaria, que se le encarga al Banco Central, y la política fiscal, que es del Ministerio de Hacienda. Pero el Ministerio de Hacienda es coadyuvado en esta tarea por la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa, por ejemplo, entre otras cosas, aprueba el presupuesto, sí, controla el presupuesto, aprueba la colocación de deuda internacional, y mientras los puentes estén dinamitados, no hay coordinación, no hay comunicación, y aquí sería una carreta en donde un buey está jalando para un lado y otro buey está jalando para otro lado, o incluso está detenido, ni siquiera se quiere mover, para utilizar alguna analogía y que la podamos comprender y digerir de mejor manera. El ambiente está complicado, porque no solamente es este elemento electoral interno y esa falta de coordinación y de comunicación que vemos entre los poderes, todo lo contrario, más bien a veces enfrentados, en medio de un ambiente macroeconómico internacional realmente retador. Si vemos las coyunturas, el gobierno habla de no tener que ir a la Asamblea Legislativa para colocación de deuda externa. Ahorita tienen que ir para aprobación respectiva. ¿Vos cómo lo ves en función de todo este ajedrez o dominó, donde una pieza que se mueve de un lado impacta al otro? A mí me preocupa que el resultado fiscal
que se logró con ese esfuerzo que el país hizo desde el 2018 con la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, esté perdiendo impacto por las condiciones actuales que tenemos en la economía. ¿Qué significará eso? Significará entonces que el gobierno va a poder captar una menor cantidad de impuestos. Y si es así, ¿cómo vamos a financiar el aparato público? Nos queda otra cosa, endeudarnos. Pero teníamos que bajar también la deuda, fue parte del compromiso. Eso era lo que queríamos hacer. Y sin embargo, estaríamos haciendo situaciones totalmente distintas, diferentes. Vidal, una pregunta, disculpa que te voy a interrumpir. Los eurobonos y algunos otros accesos de deuda externa que ha tenido el país, en teoría, era para recambio de deuda, es decir, cambiar deuda que tenía pagos de intereses altos por nueva deuda con el mismo monto, pero nueva, fijado más a largo plazo con intereses más bajos. ¿Ese recambio se dio? En efecto, se estuvo haciendo y esa era la intención precisamente del gobierno. Al final, las mejores métricas de crecimiento del país y las mejores métricas financieras permitieron, por ejemplo, que el riesgo país de Costa Rica mejorara y tuviéramos acceso a deuda más barata. Pero usted lo dijo muy bien hace un momento, Jonathan. Una cosa era lo que estábamos viviendo en el 18 y otra cosa es lo que estábamos viviendo años después. ¿Por qué? Porque se nos vino la pandemia en el 20, se nos vino el conflicto bélico Rusia-Ucrania en el 22. Todo eso aumentó las tasas, pero a nivel general, ya no solamente para Costa Rica. Entonces, aunque la herramienta estaba correcta, nos tuvimos que enfrentar a un ambiente donde las reglas del juego habían cambiado porque las tasas se incrementaron, lo que provocó precisamente entonces que al final la cosecha de rebaja de tasa que esperábamos no fuera tan grande como hubiese sido con el ambiente del 2018, con tasas mucho más bajas que las que finalmente tuvimos que enfrentar. Eso, pues, a ver, es que como lo he dicho al principio, el tema de economía no solo es lo que yo quiero hacer en la mesa en un momento, en una reunión, es al corto, mediano y largo plazo, coyuntura nacional, coyuntura internacional, política fiscal, ambiente político, y todo junto en este momento es volátil al 100%. ¿Qué herramientas o qué decisiones debería de tomar Costa Rica para poder defender una posición económica para bien de todos? Perdón, es que ahí se me metió un pitoreto, perdón. Estoy a punto de llegar ya, por cierto. Ok, perfecto. Me avisas nada más para hacer un corto enlace con la pauta y volver ahí con vos acá en cabina. Nada más me avisas. Sí, pero dame un segundito. Dame más bien Dame por favor Ay. Está cerrado aquí para entrar a la emisora también. Ok, ahí afuera de la emisora hay unos espacios de parqueo. Y igual al lado izquierdo en el negocio de la par también hay espacios. Bien, pero construyamos entonces la respuesta. Volveme otra vez a dar el tono ahí. Con lo volátil que está en este momento todos los componentes de una economía sana, estable, en donde no manejamos todos los pormenores y el ambiente arancelario internacional tiene un sobrenatural peso, ¿qué posición o qué acciones podría tener Costa Rica al corto plazo para defender una posición de bienestar económico para el país, para todos en el país? Y deberíamos tener una política económica y una política social lo suficientemente integrada, pero sobre todo preparada para poder enfrentar ese tipo de cosas. Es igual que una familia, igual que una empresa. No sabemos si vamos a llegar a perder el trabajo en el futuro, vamos a poder tener una enfermedad. Entonces nosotros deberíamos prepararnos, deberíamos tener colchoncitos. Esos son fondos especiales, los países los están creando, por ejemplo, para ayudar, ahora ya que lo aprendimos con temas de pandemia, con subsidios eléctricos o en energía cuando se necesitan, no siempre,
sino cuando empiezan estos retos deber tener esos fondos. Los tenemos. Y tener, a eso voy, nosotros no los tenemos, ni tampoco veo una política pragmática, estructural y coordinada para poderlos crear. Porque bueno, ya se nos vino encima este otro reto, ya se nos vino la pandemia y hemos tenido otros más. Pero ¿cómo nos preparamos para el futuro? Me parece que nosotros no estamos listos para poder enfrentar ese tipo de situaciones y por lo tanto nos va a golpear, si esto sigue profundizándose, en el crecimiento, en el empleo y finalmente en la pobreza, lo que deteriorará aún más métricas sociales y métricas de seguridad de este país, que también es un tema en donde nos preocupamos muchísimo. A ver si te comprendí bien. El manejo actual y la falta de esos componentes para salvaguardar la posición económica de Costa Rica en función de lo que está sucediendo hoy día podría, sin duda, generar reducción del empleo, crecimiento de pobreza y, en general, un entendimiento económico, social, pues bastante comprometido. Así es. Podríamos llegar a tener esas condiciones de esa manera y por eso necesitamos una adecuada coordinación entre el sector público, particularmente Ministerio de Hacienda, Banco Central, que nos permita equilibrar de mejor manera el asunto. Estoy en este momento parqueándome, Jonathan. Ok, perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para poderte tener en la parte final del programa acá en cabina. Gracias. Ya regresamos con más de Red Democrática. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodegas Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado. Ay, mae, vieras qué cool el traje azul que escogí para la graduación. Cierto, hasta ahora me acuerdo. ¿Dónde lo conseguiste? En Trajes by Lorenzo, mae, ahí toda la familia se viste con los chozos de diseños que tienen. Ya te veo con un outfit bien cool ese día. Ah, bueno. Trajes by Lorenzo, tu lugar de confección y alquiler de trajes. Contáctalos al teléfono 8757-3661 o seguilos en Facebook como Trajes by Lorenzo. En Trajes by Lorenzo no hacen clientes, hacen amigos. Deportes, cultura y noticias. 89.1 CRC Radio. Informate y opina al 8666-89116, el WhatsApp de CRC Radio. En Red Democrática, interpretamos la realidad nacional. Regresamos a la cabina de la 89.1 FM, hoy con Vidal Villalobos, economista, especialista en banca, especialista en bolsa, a nivel macroeconómico, una de las personas que siempre hay que consultarle, sí o sí, es fuente de consulta
de Propios Extraños porque tiene una lectura muy clara y muy específica de lo que está sucediendo. Ya tenemos a Vidal acá en cabina. Bienvenido otra vez. Muchísimas gracias. Le agradezco sí el café. Así que estamos aquí ya a las órdenes, sí, un poco ofuscado precisamente, ¿verdad? Por ese caos que tenemos en este momento en el tráfico aquí de la zona. Es impresionante como un lamentablemente y lamentando la muerte de la persona. Claro. Pero bueno, afortunadamente hemos sacado la tarea gracias a la tecnología. No, y lo hemos dicho en algunos momentos, al margen de, obviamente, el lamentar el deceso de esta persona, es increíble cómo un accidente colapsa todo el país, todo el Valle Central por lo menos, porque los que vienen de la Alajuela, los que están entrando por diferentes zonas, es complicado. Yendo de nuevo al programa y a los temas que estamos abordando, en algún momento lo mencionamos y es una posición muy conservadora la del Banco Central en estos 3 años que hemos estado hablando, analizando. Conservadora en el sentido de han cuidado demasiado no bajar las tasas, la política monetaria, la han cuidado sobremanera en ambientes donde no había necesariamente un efecto riesgo coyuntural o cíclico, sistémico, y ahora que sí se están apretando las clavijas, que sí tienen que moverse, hay que ver si tienen el ejercicio ya desarrollado como para moverse más rápido de la cuenta. Correcto. Van a tener que enfrentar ahora un ambiente mucho más retador local e internacionalmente, y tendremos que ver qué cambios pueden operar los señores del Banco Central. En teoría, es un poder independiente y no debería estar siendo contaminado por todo el proceso electoral, aunque sabemos que siempre hay... Siempre se va a mover porque depende de quién vaya ganando y las políticas que trae ahí. Obviamente se toma como un principio de resfriado. Correcto. Pero sí deberían estar los señores de la Junta Directiva del Banco Central en este momento haciendo las proyecciones de lo que Costa Rica necesita, no para después de las elecciones, sino para dentro de muchos años, y las bases se ponen hoy. Las reuniones o las decisiones del Banco Central deberían de ser más seguidas, más periódicas. ¿O tienen que guardar los plazos ordinarios que ellos tienen? Sí, ellos tienen una programación ya de las reuniones de Junta de Política Monetaria, como llamamos regularmente a esto, y tienen ya las agendas establecidas, porque no solamente son temas macroeconómicos los que tienen que ver, como por ejemplo, si hacen algo en el mercado cambiario o toman la tasa de interés, la tocan, sino cuestiones administrativas del banco, porque son la autoridad administrativa del banco. Así que están con una agenda llena. Una frecuencia de al menos una reunión al mes parece ser lo razonable, porque las cosas en economía no cambian de la noche a la mañana, y si hay algún cambio, yo necesito saber si ese cambio es tendencia. No es simplemente una golondrina que apareció, sino que se mantenga en el tiempo, y por eso entonces tener reuniones cada mes funciona precisamente para esto. Y el otro tema también es muy importante, que las decisiones que se tomen, la medicina que se aplique, no da resultados tan rápido. Hay rezagos en la economía. Si tomo la decisión de mover la tasa de política monetaria, mañana no es que las otras tasas del mercado se ajustaron, tiene que haber un proceso de transmisión. 2 preguntas, una directa con lo que acabas de decir. Entonces, sectores como el turístico no van a verse beneficiados por una decisión del Banco Central en el corto plazo. Es materialmente imposible por el efecto que estás diciendo. Sí, y en el caso del turismo, que hemos estado muy de cerca con empresarios del turismo y con el presidente de la Cámara de Turismo, don Martí Jiménez, vuelvo a la clase de historia de las instituciones que les decía de la Universidad de Costa Rica. Todo elemento tiene una causalidad compleja. Y es que no es solamente el tipo de cambio hizo que Costa Rica se volviera más cara para los turistas, pero también tenemos fallas importantes en infraestructura, y ahora también lo que un día sí y al día también aparece en los titulares de la prensa internacional es la seguridad. Entonces, ahí hay varias cosas que hay que trabajar. Es un cóctel que genera una indigestión impresionante para ellos. Así es. Volviendo otra vez a la analogía,
los bueyes tienen que jalar la carreta parejo. Y aquí hay varias cosas que están apretando y frenando el desempeño del sector turístico. Parece que, bueno, obviamente, son múltiples bueyes y no hay alguien que los vaya jalando de la manera más correcta. Nos está haciendo falta mucha coordinación y para poderlo coordinar, primero, usted lo sabe muy bien, necesitamos diálogo. Para eso existen los parlamentos en el mundo, para hablar, para que nos pongamos de acuerdo hablando. Y ahorita no se están poniendo de acuerdo ni para las vacaciones. Nada. Bueno, para eso sí. Sí, eso sí lo sacaron. Pero estamos en un ambiente realmente complicado, retador, que en el pasado también hemos tenido retos, Jonathan, similares, parecidos, pero todavía más difíciles. Pero los hemos sacado adelante con el diálogo. Es que ahorita nadie se habla con nadie, solo hay gritos y los gritos ni siquiera traen propuestas, simplemente son recriminaciones. Claro, y aunque yo de especialidad soy economista, no me puedo ausentar de la realidad del ambiente político que están abrigando a cada uno de los fenómenos que me corresponde estudiar. Y en este momento, lo que mejor le puede pasar al país precisamente es que hayan elecciones, tengamos como país que tomar un cambio de rumbo en todo nivel, y más aún, que siempre lo he mencionado, y hoy tiene que tener también mucho eco esto, es finalmente cómo queda conformada democráticamente la Asamblea Legislativa próxima. Porque cuando queda muy diseminada, tenemos problemas para ponernos de acuerdo. Una de las asambleas, más o menos, una de las asambleas más productivas en temas importantes fue la anterior, ¿sí? Pero es que el signo político era muy cercano, no estaban tan representados los extremos. Y cuando están representados los extremos, ahí tenemos dificultades. Tiene que haber representación, esa es una democracia, pero tenemos entonces que aprender que mediante la búsqueda de temas particulares nos podemos poner de acuerdo y sacar al país adelante. Salieron proyectos realmente muy difíciles de sacar, desde la reforma al propio reglamento de la Asamblea Legislativa, pasando por la OCDE, por los acuerdos del Fondo Monetario Internacional y la ley fiscal. Y siempre fue bajo discusiones fuertes, pero técnicas. Muy fuertes. Pero siempre en el margen de lo técnico, nunca se pasó a lo personal. Y ahorita está todo en lo personal y nada está hablándose en lo técnico. Y yo creo que esa inversión de la ecuación es lo que está maltratando más de la cuenta a la sociedad. Sí, porque al final de cuentas la gente ve, aprende y dice, si ellos pueden hacerlo, porque yo no. Y se sale de control todo. Hay un elemento, Vidal, tenemos unos minutos, unos 4 minutos más de programa. No quería dejarlo pasar con vos acá. Hacen en el Banco Central una fiesta completa cuando hablan de reservas internacionales. Dicen que estamos por las nubes, eso es lo mejor que le puede pasar al país, estamos en la mejor bonanza de la historia y la economía lo va a agradecer. ¿Cuál es la realidad de las reservas internacionales y para qué nos sirven esas reservas en el día a día? ¿Es cierto que sean tan buenas? 14.400 millones porque acaba de vencer un bono internacional, el 25 de 500 millones, estaban en 14.900 a principio de mes, de abril me refiero. Estamos arrancando apenas mayo. Eso es un muy buen colchón. Eso es un muy buen colchón, pero también ni tanto que queme al santo, ni tanto que no alumbre. Exacto. ¿Cómo fue que se creó ese colchón? Por los excesos de oferta que estuvimos hablando hace un momento atrás. ¿Cómo se generaron esos procesos de oferta? Sí, por el éxito del país, pero también por algunas cuestiones administrativas, como decíamos. Y no son 14.300 usables. Hay gaps que son de índole administrativa o de otros componentes. Es muy importante dedicar estos segunditos que nos quedan a hacer una aclaración conceptual que me parece que es fundamental. Porque la gente piensa 14.800 millones, 14.400, porque el gobierno no los usa. Es que no son del fisco, no son usables. No son por impuestos que llegaron a las arcas del Estado. Fueron generados por el mercado.
por los excesos o los faltantes que se generen. En este caso, excesos de oferta que el banco tuvo que comprar y acumuló. Ahora, vea qué interesante. Si al Banco Central lo que le obsesiona es la inflación y ve que el tipo de cambio empieza a subir, lo puede parar. En el 22 no lo pudo hacer porque no tenía reservas. Pero hoy sí tiene. ¿Y para qué va a parar el incremento en el tipo de cambio? Porque no le echa a perder la fiesta de la inflación. Porque todas las cosas que traemos de afuera pasan por el filtro del tipo de cambio. ¿El tipo de cambio está técnicamente establecido o está en una burbuja o en que desinflada o cómo lo podemos entender? Hay fuerzas del mercado que lo llevaron en tendencia ahí, pero como les decía hace unos minutos atrás, a mi criterio hay determinaciones administrativas del Banco Central que también lo tienen ahí, como la tasa de política monetaria en un 4% o como las decisiones administrativas de que grandes compradores no estén directamente en el mercado comprando, sino que tengan que ir al Monex o que tengan que ir directamente a las reservas. Yo entiendo que se pueden generar volatilidades, pero con un plan, evidentemente esas necesidades se pueden ir satisfaciendo. Y el otro que está interesado en que no suba el tipo de cambio, el gobierno de la República, porque ese 40% de la deuda le inflaría la deuda y probablemente se pasa otra vez por encima del 60%. ¿Se está sosteniendo el tipo de cambio? A mí me parece que sí. Y no me hagan caso a mí. Vayamos a ver la carta del Fondo Monetario Internacional de hace algunos días en donde dice, Banco Central, deje de intervenir. Es una jalada de orejas. Así es. ¿Qué tan fuerte y qué tan importante si no se hace caso? Al final, los resultados son los que priman. Y por ahora, los resultados parece ser que el regaño no tuvo mayor eco. Muchísimas gracias, Vidal. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos siempre en la mejor disposición de venir a conversar.